Hola y bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un proyecto nuevo y en esta oportunidad vamos a tejer estas lindas maripositas que ves aquí. Vamos a ver cuánto miden para que tengas una idea más clara de lo que vamos a realizar. Esta mariposita de largo mide aproximadamente unos 7 centímetros y de ancho mide aproximadamente unos 10 centímetros. La he tejido con una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Si deseas hacer un proyecto más grande, te recomiendo utilizar una aguja de mayor medida y por ende un hilo mucho más grueso. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es lo que vamos a realizar, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos para realizar este proyecto es hilo de 4 colores distintos. En este caso yo escogí estos tres, el turquesa, el verde y el blanco para las alitas. Y para hacer el cuerpo de la mariposita, este color marrón claro. He utilizado una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Para rellenar el cuerpo de la mariposita necesitamos un poco de este algodón sintético. Si deseas hacer los acabados de la carita, necesitas una muy poca cantidad de hilo de bordar o hilo como este, de color negro y de color rojo. Y como siempre necesitamos nuestras tijeritas, nuestro marcador de vueltas y unas agujas para coser lana. Una vez que tenemos todos los materiales listos, vamos a comenzar con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a tejer es el cuerpo de la mariposa. Y para esto vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos los 6 puntos bajos listos, cerramos el anillo mágico y vamos a tejer la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 3. Aquí tejemos un punto bajo y después hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, vamos a repetir 18 puntos bajos en la vuelta número 4, 5 y 6. He terminado de tejer estas 3 vueltas y ahora vamos por la vuelta número 7. Aquí vamos a tejer un punto bajo y después hacemos una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y la vuelta número 7 va a tener en total 12 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, la pieza nos va quedando así. Como ves, estamos formando la cabecita. Y ahora vamos a repetir 12 puntos bajos en la vuelta número 8, 9 y 10. He terminado de tejer estas vueltas de 12 puntos bajos y lo que vamos a hacer ahora es colocar el relleno. Entonces, con ayuda del crochet voy a llevar este relleno a la cabecita de nuestra mariposa. Ahora voy a tejer la vuelta número 11. En esta vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y después realizo un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 4 veces y la vuelta número 11 va a tener en total 16 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, tengo 16 puntos bajos y lo que voy a hacer ahora es repetir 16 puntos bajos desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 16. Te dejo tejiendo estas vueltas que son repetitivas. He terminado ya de tejer estas vueltas y lo que vamos a hacer ahora es colocar el relleno. Listo, y ahora vamos a continuar con el tejido. Vamos por la vuelta número 17. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos. Te recomiendo siempre colocar tu marcador para que no haya ningún tipo de equivocación. Y después de estos 2 puntos bajos vamos a realizar una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 4 veces y esta vuelta va a tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 18 vamos a tejer 12 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 19. Aquí vamos a tejer un punto bajo y después hacemos una disminución. Repetimos esta misma secuencia 4 veces. Y esta vuelta va a tener 8 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 20 vamos a tejer 8 puntos bajos. Como puedes ver, el agujero se está achicando, por lo tanto vamos a colocar un poco más de relleno.
Como el agujero está pequeño, te recomiendo utilizar alguna varita delgada para poder colocar este relleno. Y para terminar de tejer el cuerpito, lo que vamos a hacer es la vuelta número 21 y en esta vuelta vamos a tejer 4 disminuciones. Una vez que has terminado de tejer estas 4 disminuciones, jalamos la hebra dejándola un poquito larga para poder cerrar este tejido, esta pieza, y después llevar esta hebra dentro. Muy bien. Ahora vamos a ayudarnos con una aguja y te muestro lo que vamos a hacer. Mira, tenemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces vas a tomar la hebra que va para afuera, la hebra del punto que va para afuera, y vamos a hacer 1, 2 puntadas, 3 puntadas y la cuarta puntada. Una vez que ya lo tenemos listo, jalamos. Con esto ya se cierra el tejido y llevamos dentro esta aguja. ¿Ves? Y este es el cuerpito de nuestra mariposa. Así nos ha quedado. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer las alitas. Ahora vamos a tejer las alitas. Las alitas están divididas en 3 partes. Entonces vamos por la primera. Comenzamos tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya lo tengo listo, cerramos este anillo mágico y ahora vamos a tejer la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a comenzar tejiendo un aumento de puntos bajos. Ya sabes que aumentos son 2 puntos en un mismo punto. Después voy a tejer otro aumento de puntos bajos. En total son 2 aumentos de puntos bajos. Después voy a tejer 2 aumentos de medias varetas. He tejido el primer aumento de medias varetas. Listo. Y ahora vamos por el segundo aumento de medias varetas. Listo. Ahora me corresponde tejer 2 aumentos de puntos altos. Primer aumento. Y vamos por el segundo. En total esta vuelta tiene 12 puntos, pero como puedes ver son puntos bajos, medias varetas y puntos altos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3, pero vamos a hacer un cambio de color, por lo que te recomiendo no cerrar el último punto. Y lo que sí tenemos que hacer es cortar esta hebra. Voy a cerrar este último punto con el hilo de color verde. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3. En esta vuelta voy a comenzar tejiendo un punto bajo. Si te das cuenta, del punto alto vamos a pasar al punto bajo, pero no hay ningún problema. Después de este punto bajo voy a tejer un aumento de puntos bajos. Listo, entonces un punto bajo, un aumento. Otra vez un punto bajo y después un aumento. Ahora voy a tejer una media vareta y después un aumento de medias varetas. Listo, después otra media vareta y después un aumento de medias varetas. Después nos corresponde tejer un punto alto y a continuación un aumento de puntos altos. Y nuevamente un punto alto y después un aumento de puntos altos. En este caso trata de que el tejido permanezca plano, así de esta forma. Mira, y ahora que ya hemos terminado, voy a cortar este hilo, dejando la hebra un poquito larga. Corto y esta es la primera parte de esta aleta o del ala de la mariposa, que va a ser la ala izquierda. Ahora vamos por la parte número 2. Comenzamos tejiendo con el hilo de color blanco un anillo mágico de 6 puntos bajos. Una vez que está listo, cerramos este anillo mágico. Pero ojo, lo que voy a hacer es un cambio de color, por lo que te recomiendo el último punto no cerrarlo con este hilo de color blanco. Voy a cerrar esta vuelta con el hilo de color verde. Listo. El hilo de color blanco también ya lo podemos cortar. De esta forma no nos interrumpe. Acomodamos los hilos y ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Es decir, que la vuelta número 2 va a tener 12 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, jalamos el hilo y vamos a cortar.
Entonces tenemos listas la primera y la segunda pieza. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es unirlas con ayuda de una aguja. Voy a unir dos puntos. Entonces lo que hago es lo siguiente. Mira, estos dos últimos puntos, 1 y 2, los tengo que unir con estos, con el primero y con el segundo de aquí. Entonces tomo la aguja, introduzco por aquí para unir el primer punto. Voy por el primero y lo uno así de esta forma. ¿Ves? Listo. Y ahora voy a ir por el siguiente punto, que es este, y voy a unirlo con el que sigue. ¿Ves? Los estoy uniendo. Listo. Y si deseas haces una puntadita más. No hay ningún problema. Ahí. De esta forma vamos a formar la alita. Y este hilo que está aquí, porque tenemos un hilo de cada lado, tanto de la pieza 1 como de la pieza 2, también lo podemos aquí ajustar. Y aquí si deseas puedes hacer un nudito, o si deseas después perderlo dentro del tejido. Por el momento yo lo voy a dejar así. Así es como me está quedando esta pieza, como puedes ver. Y ahora vamos a realizar la tercera parte. En esta tercera parte vamos a comenzar haciendo la costura desde aquí. Mira, desde este punto. ¿Ves? Aquí está la unión, dos puntos, y aquí. En este caso voy a tomar el hilo de esta forma. Listo. Acomodo, hago una cadeneta y voy a comenzar a tejer medias varetas. Voy a ir por la primera media vareta y después voy a hacer un aumento de medias varetas. Entonces una media vareta y después un aumento de medias varetas. Listo. Y así otra vez más. Una media vareta y después un aumento de medias varetas. En total voy a realizar esta secuencia 8 veces. He hecho 1, 2, me faltan 6. Una media vareta y después un aumento de medias varetas. He terminado de tejer las 8 secuencias y me va quedando así de esta forma el tejido. Y ahora voy a continuar tejiendo esta secuencia pero en esta pieza pequeña. En total tengo que tejer aquí 5 veces. Entonces vamos. Aquí tienes que fijarte bien dónde comenzar, ya que no te olvides que aquí hemos unido dos puntos. Entonces me correspondería hacerlo aquí. Mira, entonces comienzo una media vareta y después un aumento de medias varetas. Estos hilos que están aquí, jálalos para que se acomode bien el alita de nuestra mariposa. Muy bien, en total he tejido 5 secuencias en esta parte y lo que voy a hacer ahora es unir el último punto con el primero con un puntito deslizado. Y aquí ya tengo hecha la primera alita de nuestra mariposa, pero aquí hay que hacerle todavía algunos detalles. Asimismo, deja la hebra un poco larga para después coser esta pieza en el cuerpo de nuestra mariposa. Aquí puedes ver de que te ha quedado un huequito, seguramente. Entonces este huequito lo vamos a coser aquí, lo vamos a cerrar bien con ayuda de estos hilos que tenemos todavía aquí pendientes, que te dije que no los cortes. Entonces mira cómo hemos unido estas piezas y por alguna razón no se ha cerrado bien. Voy a coserlo así de esta forma. ¿Ves? Es solo una puntadita la que nos va a ayudar a cerrarlo bien. Una puntadita aquí. Voy a llevar esta puntadita para el otro lado para que se cierre bien. Mira, así, ahí la cierro. ¿Ves? Pienso que esto es muy fácil, solamente nos ayuda a cerrar esta parte de aquí de la alita. ¿Ves? Y así nos queda. De esta forma ya tenemos lista la alita de la mariposa del lado izquierdo. Ahora vamos a tejer la alita del lado derecho. Tomamos el hilo de color blanco y vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos.
Terminados de tejer estos 6 puntos bajos, voy a cerrar el anillo mágico y ahora en la vuelta número 2 voy a comenzar tejiendo un aumento de puntos altos. A continuación otro aumento de puntos altos. En total son 2 aumentos de puntos altos. Después 2 aumentos de medias varetas. Y para terminar 2 aumentos de puntos bajos. Listo, en este caso no voy a cerrar el último punto ya que voy a hacer un cambio de color. Voy a cortar a la vez el hilo de color blanco. Voy a cerrar este punto con el hilo de color verde. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 3. Vamos a comenzar tejiendo un aumento de puntos altos. Después voy a tejer un punto alto. ¿Ves? Así de esta forma. Y ahora, en este caso te recomiendo que tejas un poco suelto para que esto no tenga la tendencia a comprimirse. Ahora vamos a tejer una vez más un aumento de puntos altos y después un punto alto. Y ahora vamos a tejer un aumento de medias varetas y después una media vareta. Y repetimos esta secuencia una vez más, un aumento de medias varetas y una media vareta. Y ahora vamos a tejer un aumento de puntos bajos y después un punto bajo. Después otra vez un aumento de puntos bajos y para terminar un punto bajo. Una vez que ya lo tenemos listo, voy a jalar el hilo y lo voy a cortar. Ahora vamos a tejer la parte número 2 y con el hilo de color amarillo hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Después cerramos este anillo mágico y el último puntito lo vamos a cerrar con el hilo de otro color, ya que tenemos que hacer un cambio. A la vez ya puedes ir cortando este hilo de color blanco. Entonces tomamos el hilo de color verde y cerramos. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos, pero con el hilo de color verde. En total tenemos que tejer 6 aumentos. Muy bien, una vez que hemos terminado, vamos a jalar la hebra dejándola un poco larga y cortamos. Asimismo, los restos de los otros hilos también los vamos a cortar para que no nos interrumpan. De esta forma ya tenemos las dos partes de la alita de la derecha. Lo que vamos a hacer ahora es unir estos dos puntos que ves aquí, 1, 2, con estos dos puntos de aquí. Así, de esta forma. Entonces, con ayuda de una aguja voy a unirlos. Tenemos que unir este con este primer punto, ¿ves? Y después vamos a unir el siguiente punto con este, mira, así de esta forma. De todas maneras te recomiendo dejar los hilos por el momento aquí para atrás, ya que estos hilos nos pueden ayudar después a cerrar algún orificio que quede pendiente. Ahí ya tenemos unidas las dos partes de la aleta. Ahora vamos a tejer la parte número 3. En este caso voy a comenzar aquí por esta que es la pequeñita. Entonces introduzco el crochet, tomo el hilo de color turquesa. Mira, estoy comenzando por el primer punto después de esta unión de la parte del ala que es pequeña. Levanto una cadeneta y ahora voy a comenzar a tejer medias varetas. Voy a tejer una media vareta y después tengo que hacer un aumento de medias varetas. Entonces 1 y 2. Esta secuencia de una media vareta y un aumento lo tengo que repetir 5 veces. He terminado de realizar las 5 secuencias y ahora voy a tejer en la parte más grande de la alita. Y aquí voy a tejer lo mismo. Voy al punto que continúa y voy a tejer una media vareta y a continuación un aumento de medias varetas. En este caso, sobre esta parte, la parte grande, voy a realizar esta secuencia 8 veces. La secuencia, no te olvides que es una media vareta y después un aumento de medias varetas. Si por alguna razón ves que tu tejido se va un poco tensando, te recomiendo tejerlo un poco más suelto. Muy bien, he terminado de realizar estos puntos y ahora voy a unir el último punto con el primero con un puntito deslizado. Así de esta forma, y voy a jalar el hilo dejando la hebra un poquito larga
para después coser esta alita en el cuerpo de la mariposita. Y como en la otra alita puedes ver que tal vez te puedan quedar unos agujeros, mira como a mí. Para cerrar estos agujeros ayúdate con estos hilos que hemos dejado sueltos, que son del mismo color, son verdes y nos van a ayudar a cerrar correctamente estos agujeritos. Entonces mira, ahí tengo el hilo, voy a llevar este hilo por aquí y voy a hacer así esta costurita de esta forma para que cierre mejor el tejido. ¿Ves? Ahí. ¿Listo? ¿Ves qué fácil que se hace? Y después estos hilos ya los pierdo o los corto, les hago un nudito y los corto. Ya tenemos terminada esta alita y me ha quedado así de esta forma. Como te dije, esta es la alita derecha. Esta es la parte de la cara o digamos la parte del derecho y esta es la parte del revés. Y ya teníamos también lista la otra alita, la de la izquierda, aquí, mira. Y también ya tenemos listo el cuerpito. Entonces lo único que nos queda es coser estas alitas aquí. De esta forma vamos a coser las alitas. Mira, aquí yo ya tengo acomodada la primera y te recomiendo poner alfileres para que veas dónde va a quedar. Como ves, esta parte, la más pequeña y más gordita, es la cabecita y este es el cuerpo. Entonces a partir de aquí yo voy a comenzar con la costura así de esta forma y después voy a llevar este hilo para la alita para ir cosiendo los puntos, ¿no? Por ejemplo, mira, así voy a ir cosiendo aquí los puntos y después voy a llevar este hilo para atrás para seguir cosiendo. Esto es muy fácil, solamente es puntadita en las alitas, puntaditas en el cuerpo. Cerciórate de hacerlo muy bien y con mucho cuidado. Mira, ¿ves? Ahí yo ya cosí la primera parte, voy a hacer unas 2 puntaditas más y después voy a reforzar y voy a llevar el hilo ya para esta parte de atrás y coser las alitas así de esta forma. Pues mira, ahí ya tenemos casi terminada de coser esta primera parte. Listo, y aquí terminamos. ¿Ves? Introducimos ahora esta aguja, la llevamos hasta acá, si se hace hasta ahí. Y ahora sí, vamos a coser esta parte. ¿Ves? Mira. Aquí. Voy a hacer puntadita en el cuerpito y puntadita en la alita. ¿Ves qué fácil que se hace? Y de esta misma forma tienes que coser la otra alita en este otro costado. Yo voy a avanzar y te muestro el cuerpito con las 2 alitas cosidas. He terminado de coser las alas y mira cómo nos está quedando. Esta es por la parte superior y por la parte de abajo es esta. Así es como queda. Muy bien, ahora nos corresponde tejer las antenitas. Para tejer las antenitas vamos a comenzar tejiendo 4 cadenetas. Aquí están listas. Ahora voy a tejer puntos deslizados, pero para comenzar a tejer necesito hacer una cadeneta extra, la cual no se considera punto. Voy a girar un poco, mira, estas cadenetas y por esta hebra de atrás voy a comenzar a tejer los puntitos deslizados. Entonces voy 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Una vez que está listo, vamos a cortar esta hebra dejándola un poco larga para coserla en la cabecita de nuestra mariposa. Muy bien, ahora voy a ubicar esta antenita aquí a este costado y mira, te indico, del centro vamos a tejer 1, 2, 3, 4 vueltas arriba y aquí es donde la vamos a coser. Así de esta forma, muy sencillo, solamente le haces unas puntaditas ahí y ya va a estar lista. Y después le refuerzas, ¿no? Mira, ahí le refuerzas con unas puntaditas más. Y eso es todo referente a la costura de las antenitas. He terminado ya de coser las antenitas y me queda así. Mira qué bonita. Y lo que vamos a hacer ahora es completamente opcional. Si deseas, aquí ya puedes dar por terminada tu mariposita. Si no, también le puedes hacer unos acabados en su carita, como son unos ojitos y una boquita. Esto ya va a depender de ti. Para hacer los ojitos, lo que vamos a hacer es tomar un poco de hilo de color negro y vamos a hacer
aquí a los costados, mira, así de esta forma, unas pequeñas puntaditas. Le vamos a hacer aquí una pequeña puntadita. Como te digo, esto es completamente opcional. Si ves por conveniente ponerle los ojitos, le colocas los ojitos. Así, solamente es esto, ¿ves? Mira, he hecho dos puntaditas. Una puntadita a cada costado que simulan sus ojitos. Y ahora vamos a hacer la boquita. Para hacer la boquita es algo también muy sencillo. Tomo un poco de hilo de color rojo y voy a ir aquí, mira, al centro. Y aquí en el centro voy a hacer unas puntaditas así de la siguiente forma. Quiero que veas, lo que quiero es que la boquita quede ahí así, mira. Es decir, que he pasado el hilo, pero no lo he llegado a jalar completamente. De esta forma me queda esa pequeña boquita ahí, mira, ¿ves? No lo llego a jalar completamente. Si lo jalo, esta boquita simplemente se iría para adentro. Y lo que quiero es que quede solamente como una bolita ahí. Mira, ahí. Ahora. Listo. Nada más es eso, ¿ves? Esa boquita chiquitita. Y esa sería la carita de la mariposita. Voy a esconder este hilo y te muestro la mariposita ya terminada. He cortado ya todas las hebras que estaban sobrando y así es como nos queda. Mira cómo se ve esta linda mariposita por arriba y por abajo. Aquí ya no hay hilos sobrantes. Ahí queda su carita, a pesar que es graciosa su carita. No es necesario hacer mucho detalle en esto, ya que de por sí la mariposita se ve muy bonita. Como te dije, si deseas le pones la carita, si no lo dejas así nomás. En este caso, en este borde, yo hice medias varetas. Pero si tú deseas hacer puntos bajos, para que las alitas queden más pequeñas, lo puedes hacer. Como en esta primera versión que yo he tejido. Mira, aquí yo he tejido puntos bajos. Completamente los mismos pasos, solamente aquí en vez de tejer medias varetas, he tejido puntos bajos. Y así es como quedan estas lindas maripositas. Espero que te haya gustado mucho este video tutorial. Si deseas apoyarme, no dudes en dejarme un like y de suscribirte a mi canal. Asimismo, de activar la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Y ahora sí, me despido, deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana. Nos vemos en una próxima.